y licenciado en Historia por la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Es investigador principal de CONICET y ha sido investigador invitado en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia. Y ahora, actualmente, se desempeña como profesor en la Universidad Nacional de San Martín y en la UBA. ¿Ah? Ha publicado diversos libros, pero bueno, lo que nos trae hoy, o lo que nos trae hoy es algo que tiene que ver con este libro que está circulando en Uruguay también, de la editorial Siglo XXI, que es una historia del antiguo Carnaval de Buenos Aires, su legado de la cultura popular, la fiesta de los negros. Así que bueno, vamos a escucharlo sobre ese tema y después las personas que estamos aquí, Mirita Alfaro, Gustavo Goldman y yo, vamos a hacer algunos comentarios, preguntas, como para poder seguir conversando con Ezequiel sobre el tema. Así que bueno, Ezequiel, todo tuyo. Bueno, muchas gracias por la presentación. Quería iniciar agradeciendo a Milita por la invitación, un honor y un gusto estar aquí compartiendo estos días con ustedes. Gracias por la hospitalidad y el interés por el trabajo. Bueno, gracias a todos ustedes por venir. Quería hablarles un poco de algunas cuestiones más del marco de esta investigación. Voy a hacer una presentación muy breve para explicarles de qué va el libro. Muy breve porque bueno, el carnaval porteño de los años que trabaja el libro, que es básicamente el siglo XIX, es un carnaval bastante gemelo del de Montevideo, así que todo lo que la descripción que haga lo van a sentir muy cercano y conocido. Lo primero para decir es el carácter multitudinario que tenía la celebración en ese momento. Se calcula que 1/3 de la población porteña participaba de los carnavales hacia fines del siglo XIX, lo que es una cantidad de gente realmente muy grande. Algunos de los elementos centrales de la celebración son el juego del agua, que ustedes lo conocen perfectamente bien, los bailes de máscaras, los disfraces de todo tipo, las comparsas que participan a partir de la década de 1850, sobre todo comparsas tanto de colectividades de inmigrantes como de nativos argentinos y luego también nativos afroporteños. Ahora vuelvo sobre eso. Bueno, el desfile interminable de carrozas, toda esta liturgia, este repertorio del carnaval, ustedes lo conocen bien, así que no voy a ahondar en descripciones. El libro trata sobre el carnaval como un espacio de encuentro en el cual se forjó un pueblo porteño en un momento en el cual la población de la ciudad de Buenos Aires crece de manera explosiva por el arribo de cientos de miles de inmigrantes extranjeros que arriban sobre una sociedad que ya tenía heterogeneidades muy fuertes, sobre todo la que tiene que ver con la diferencia étnico-racial entre blancos y negros, ¿no? Un poco la hipótesis del libro es que el clima festivo del carnaval colabora muy poderosamente a forjar lazos afectivos entre todas esas personas que venían de orígenes heterogéneos y tenían marcaciones étnico-raciales diferentes, ¿no? El eje central de un libro son las transgresiones, aquellos límites y grillas mentales que organizan el orden social, que el carnaval un poco desordena, permite transgredir, atravesar con cierta impunidad. Una celebración entonces donde se mezclan piezas de ese magma popular todavía poco conectado, se combinan, se desordenan, se superponen y también, fundamental, una celebración donde también se transgreden las fronteras de género, donde la línea de lo permitido en los vínculos entre varones y mujeres se puede atravesar
con cierta impunidad, un lugar en el cual las mujeres ganan una cierta autonomía respecto de los varones, sobre todo aprovechando la impunidad que da la máscara, ¿no? El anonimato, y también aprovechando el juego del agua, ¿no? Ese correteo. Sarmiento lo describía de manera muy gráfica, ¿no? Que el correteo del agua permitía, bueno, aproximarse a esos cuerpos que de otra manera no se podía uno aproximar, y bueno, el agua mojando las telas finas de los vestidos permitía ver algunas curvas, ¿no? Cosas que los varones apreciaban mucho, pero los testimonios indican que las mujeres no menos. Así que un espacio muy interesante en ese sentido. Junto con eso, transgresiones en el ámbito de las sexualidades. Esto es lo más difícil de documentar porque las fuentes, por supuesto, hablan poco, pero tenemos algunos elementos, referencia de principios del siglo XX, de la policía refiriendo a que en los bailes de carnaval los varones invertidos, según el vocabulario de la época, loqueaban, ¿no? Tenían una cierta visibilidad que en otro contexto no era posible, y sabemos que la primera travesti documentada en Buenos Aires pudo mostrarse tal cual era en un baile de carnaval, y luego continuó el resto del año, ¿no? El carnaval también como un espacio de transgresión de las fronteras de clase. Hay todo un episodio fundamental que trata de reconstruir el libro, que es el momento en el cual las clases altas, las élites porteñas, tratan de tomar la fiesta por asalto y, entre comillas, civilizarla, utilizarla, digamos, como un ámbito en el cual inculcar los modales civilizados europeos a la población popular. Tiene que ver entonces con la prohibición del juego del agua en 1868 y la creación del primer corso para el desfile de comparsas y carruajes al año siguiente, en 1869. Un proceso bastante similar al que hubo aquí en Montevideo un poquito después, en el 72, ¿no? Fue 73, ahí está. Eso es similar. Bueno, ese intento de las élites de tomar por asalto la fiesta, entonces, que termina luego de un par de años en un fracaso estrepitoso, porque las clases populares retoman el control de la fiesta y los sectores altos terminan retirándose directamente de la celebración callejera y de las comparsas, que hasta ese momento eran los jóvenes de clase alta, tenían un lugar importante en ellas. Un momento en el cual también la exhibición de las identidades nacionales en las comparsas, y a la vez la confusión de esas identidades en comparsas cosmopolitas, ¿no? Que unificaban a gente de distinta procedencia, permite también tematizar y lidiar con las diferencias nacionales que eran muy profundas en ese momento. Piensen ustedes que más de la mitad de la población porteña en esos años son extranjeros, y la otra mitad, buena parte, son hijos de extranjeros. Así que es realmente una sociedad tremendamente heterogénea. Perdón, me olvidé de pasarle esto es cuando cantan Victoria en el 1869, ¿no? Muestra la imagen de cómo era el carnaval antes, con el juego del agua y el carnaval civilizado. Aquí están exultantes y un par de años después están furiosos con que el proyecto había fracasado. El eje del libro son las transgresiones étnico-raciales, ¿no? La transgresión de la frontera entre blancos y negros. En los años en los que trata el libro, hay una verdadera revolución en la relación entre blancos y negros. En muy pocos años se pasa en Buenos Aires, bueno, lo mismo que Montevideo, en Buenos Aires un poco más lento, se pasa de una situación en la cual todavía en 1810, 1813, los cuerpos africanos son raptados de África y vendidos como si fuesen objetos en el mercado. En algunos años, bastante rápido, digamos, para hacer el cambio que involucró, bueno, se prohíbe la trata, ley de vientres, unos cuantos años después el final de la esclavitud, y esa población es incorporada como parte de una ciudadanía. En el sentido fuerte de la palabra, es decir, una ciudadanía con votos, con derecho a voto. Por supuesto, todo este proceso con la continuidad muy profunda del racismo
que imperaba en esos años, ¿no? Ese proceso contradictorio tuvo uno de sus episodios o uno de sus capítulos más relevantes en la fiesta de Carnaval, que es un sitio donde se produce una transgresión de esa frontera de color muy llamativa, que ustedes la conocen bien, y ese es un poco el eje del trabajo, ¿no? Hay una secuencia que es parecida a la que hay aquí en Montevideo, que es que en 1865 en Buenos Aires aparece una comparsa de blancos que imita o pretende imitar a los afrodescendientes, una comparsa de jóvenes de élite, lo hace de una manera como una parodia, con máscaras negras y con unas coreografías medio estrambóticas. Algunas otras comparsas de élite siguen el ejemplo en los años posteriores y probablemente por reacción un poco, por lo que eso habilitaba y como reacción a eso, comienzan los afroporteños a presentar comparsas propias en el año 1869, por primera vez, de varias estéticas. Hay todo un debate en la comunidad afroporteña, muy parecido al que hay aquí en Montevideo, dentro de la colectividad en torno de la manera apropiada de participar, ¿no? Con las élites comunitarias, las que publican los diarios, urgiendo a los afroporteños a armar comparsas musicales, es decir, comparsas de estética europea, y tratando de evitar que los jóvenes de la comunidad armasen lo que van a ser la gran mayoría, que son comparsas candomberas, ¿no? Que ponían la marca étnica en el centro, ¿no? La visibilizaban de una manera muy llamativa, ¿no? Aquí tienen las dos primeras imágenes que tenemos de estas comparsas candomberas, que ustedes las conocen perfectamente bien. Y lo interesante acá es que esto genera una dinámica de copia mutua entre las representaciones de lo negro que hacían blancos y afrodescendientes, ¿no? Poquitos años después de que comienzan a salir las primeras comparsas afroporteñas, los jóvenes de élite se retiran del carnaval, las comparsas que imitaban a los afrodescendientes se retiran en ese momento, junto con todas las otras comparsas de la élite, ¿no? Se desaparecen de la escena, y surge una nueva camada de comparsas de jóvenes blancos, ahora de clase popular, que se tiznan el rostro y ejecutan el candombe. Eso es muy parecido a lo que sucede aquí en Montevideo. A diferencia de las primeras comparsas de jóvenes de élite, no son comparsas que buscan hacer una parodia, sino más bien, como es el caso de los lubolos, de la primera comparsa que tienen registrada aquí de jóvenes de clase popular, que buscaban hacer una representación realista del candombe, es decir, ejecutarlo, imitarlo de la manera más realista y ajustada posible, ¿no? Un poco el libro trata sobre esta cuestión, sobre esa convivencia en el carnaval durante más de 25 años entre comparsas de candomberas de afrodescendientes, comparsas candomberas de blancos, de clase popular, y además una cantidad ya importante de comparsas que son mixtas, que son de blancos de clase popular y candomberas. Comparsas en las cuales los blancos se tiznan al lado de candomberos negros. Y hay también un ejemplo interesante de comienzos de la década de 1880 de referencia de que los propios candomberos afroporteños también en algunos casos se tiznan el rostro, ¿no? Exageran también el color de su tez, ¿no? Aquí tienen esta es de Santa Fe, una mucho más longeva, una comparsa dirigida y con mayoría de afro-santafesinos, en la cual participaban blancos de cara tiznada, y sabemos que era la propia esposa del director, que era afrodescendiente, quien se ocupaba del maquillaje, ¿no? Aquí hay esto muy rápidamente la descripción del libro. El libro trata de plantear una discusión de entender este fenómeno de la mímica, ¿no? De la imitación y el tiznado, con categorías que nos permitan pensarlo
no a la manera del blackface anglosajón, que es el modelo que muchas veces se toma para analizar esto, sino con categorías más, que hagan más justicia a las realidades locales, ¿no? Yo llego a este tema, les quiero contar, yo no era investigador del carnaval ni nada parecido, tampoco hasta ahora había hecho ningún trabajo sobre los afrodescendientes. Yo llego a este interés porque desde hace mucho mi problema de investigación central es pensar cómo afectaron las diferencias de color en la sociedad argentina, cómo tramitó la sociedad argentina las diferencias de color. No en particular en referencia a los afrodescendientes, sino a las personas mestizadas, que son la mayoría de las clases populares en Argentina, que tienen piel amarronada, que son objeto de racismo, y que sin embargo, a diferencia de lo que puede ser la situación de un afrodescendiente o de un pueblo indígena, no tienen un grupo de referencia primario. Es decir, son objeto de racismo, pero no tienen pertenencia a ninguna minoría identificable como tal, no tienen muchas veces memorias étnicas en particular, muchas veces literalmente no tienen ni idea de dónde vinieron sus ancestros, saben por lo que dice el espejo, que sus cuerpos al menos no son enteramente europeos, pero no tienen ninguna memoria ni referencia al respecto. Ese es el foco de mi interés, cómo se piensa el antirracismo en poblaciones que no tienen un grupo, que no son una minoría, que no tienen un grupo minoritario de referencia. A lo que se suma algo muy curioso de Argentina, que además hay una identidad negra, entre comillas, en referencia a la clase social, a la clase popular, que no remite necesariamente a un origen afro. En Argentina, creo que acá no está esa costumbre, se suele llamar tanto peyorativamente a alguien pobre como negro, no importa que tenga la tez blanca, si es pobre se lo llama de manera peyorativa negro, y también se invirtió esa costumbre y personas de clase popular, algunas de tez amarronada y otras no, se autodenominan negros, ¿no? Con un sentido ahora reivindicativo de orgullo de clase, ¿no? Claro, viene de esa historia de los cabecitas negras, ¿no? Es decir, que el significante negro en Argentina en alguna medida se independizó de la afrodescendencia, ¿no? Es decir, menciona población que es subalterna desde el punto de vista de clase, poniendo foco en particular en algunas de las personas de esa población que son de tez amarronada, no necesariamente afrodescendientes. De hecho, el estigma mayor es sobre los mestizos de indígenas, más que los que sean visiblemente afrodescendientes, ¿no? Ese es un poco el tema que me interesa en mi trabajo hace mucho, vengo publicando sobre otros temas. Llegué a Carnaval porque estaba seguro que en ese encuentro entre comparsas de afroporteños y comparsas de blancos que los imitaban, alguna clave para entender este problema iba a encontrar. Inicié la investigación habiendo leído otros trabajos previos que analizaban esto en términos de blackface anglosajón. Ustedes saben, el blackface, un género teatral tremendamente racista, espectáculos de blancos para blancos, en los cuales se denigraba a la población afroestadounidense. Y bueno, en la investigación empírica la verdad que encontré algo muy, muy distinto, no encontré evidencias de algo parecido. Y en función de eso, el archivo me fue llevando a preguntas que a su vez me fueron orientando a búsquedas interpretativas o teóricas que me alejasen un poco de los paradigmas para entender la dimensión racial que vienen del norte, ¿no? De Estados Unidos, ¿no? Particularmente, este libro intenta pensar esta cuestión desde la mezcla, es decir, no pensar la cuestión desde lo que es el punto de partida implícito del multiculturalismo, que es la idea de que los grupos existen como grupos discretos, separados, bien delimitados, cada uno con una identidad y un acervo cultural propio, y que luego la tarea del antirracismo es ver, bueno, cómo uno hace que esa convivencia sea más o menos
armónica u horizontal. De esa matriz salen nociones como la de apropiación cultural, ¿no?, que indican que hay alguna, digamos, violación de la integridad de cada grupo étnico cuando un signo cultural circula entre un grupo y otro, ¿no?, que ahí hay algo que es necesariamente incorrecto. Apartarme un poco también de la idea de una condena al pensamiento desde la mezcla, que sobre todo, bueno, diría no solo en la academia estadounidense, está muy difundido ya en todas partes, con la idea de que cualquier pensamiento desde la mezcla nos conduce a las ideologías de mestizaje, ¿no?, de la democracia racial en Brasil o del mestizaje en México, ¿no?, ideologías de Estado que buscaron homogeneizar forzosamente a las sociedades y barrieron bajo la alfombra la continuidad de la heterogeneidad étnico-racial y, por supuesto, el racismo. Esto, por supuesto, es así. Estas ideas existieron, existen y tienen un peso enorme, pero me parece a mí que es necesario, de todos modos, pensar desde la mezcla con otras categorías. Y finalmente, tratar de pensar la mímica o la imitación de un grupo étnico por otro, más allá de la idea de blackface o de la ventriloquía, ¿no?, la idea de que el ventriloquismo, que cuando uno toma la voz del otro es una especie de ventríloco, ¿no?, que convierte al otro en un muñeco inerte o pasivo, ¿no? Todas estas visiones parten de la idea de que en todos estos casos hay un grupo que reemplaza, sustituye al otro, ocupa su lugar. Y finalmente, entonces, depende de la idea de que, como les decía, esta idea implícita de que los grupos son y permanecen como grupos perfectamente distinguibles y recortables como tales, ¿no? En el escenario latinoamericano, por supuesto, tenemos grupos que existen como tales, comunidades que mantienen una vida comunitaria y una identidad propia, junto con una realidad de una cantidad enorme de personas que son mezcladas, ¿no?, mezcladas en todo sentido. Como les decía al principio, una porción enorme de la población que es mestiza y no tiene memorias étnicas propias, salvo la de ser una persona de clase popular de un país latinoamericano, ¿no? Desde esa realidad, digamos, me parecía un desafío importante pensar o repensar el flujo cultural interétnico en ese escenario, ¿no? Planteado en otros términos, para una persona que es mezclada, ¿qué significa apropiarse de un signo cultural de otro grupo, ¿no? ¿Cuál sería el patrimonio propio que le corresponde a una persona que es mestiza, que es mezclada, ¿no? Junto con esto, ¿cómo construyen sus identidades nacionales pueblos que son étnicamente heterogéneos y que no tienen la posibilidad de deslindar quién fue quién es la raza dominante y qué razas van a ser invitadas como minorías, ¿no? ¿Cómo se piensa entonces este mestizaje desde abajo? Aquí hay toda una tradición de pensamiento latinoamericano al respecto, ¿no? Rita Segato en Argentina, Marcio Goldman en Brasil, por mencionar dos, ¿no? ¿Cómo piensan las clases populares ellas mismas sus mezclas? ¿Cómo dan cuenta de sus heterogeneidades de maneras no homogeneizadoras, de maneras que no niegan la diferencia, ni mucho menos el racismo, ¿no? En esa búsqueda, entonces, el libro intenta un poco presentar esta idea de que es posible también un mimetismo desde abajo, así como hay un mestizaje desde abajo, también hay formas de mimetismo desde abajo, de imitación de un grupo por otro, que no se pueden entender o no se pueden leer como desde una clave colonial, ¿no?, como la expropiación del patrimonio cultural y la voz de otro para beneficio de quien expropia, ¿no? Sino más bien como formas de transpropiación, formas en las cuales las poblaciones plebeyas en muchos países de América Latina construyen identidades nuevas a partir de
signos culturales de origen heterogéneo. Para no tomar mucho más tiempo, dos o tres hallazgos empíricos que me parece que les pueden interesar del libro. El primero es que, bueno, en Argentina siempre decimos que hay un discurso blanqueador que viene desde el Estado, y en el libro, bueno, esto lo pude confirmar bastante bien, pero parte de eso es la constatación de que hubo una prohibición explícita, que antes no se sabía, del Estado argentino del candombe, en 1894. El Estado argentino, en Buenos Aires, perdón, no argentino, el Estado de Buenos Aires prohibió de manera intempestiva las comparsas candomberas en carnaval, tanto las comparsas candomberas de negros como las de blancos tiznados y las mixtas, todas. Prohibió el candombe, la estética candombera en el carnaval porteño, luego de lo cual decae esa estética como parte del carnaval. Leyendo a Milita, supe que al año siguiente hubo un intento también aquí en Montevideo de prohibirlas. Hubo voces que llamaban a copiar lo que habían hecho las autoridades porteñas. Por suerte para ustedes eso no sucedió y el carnaval montevideano, bueno, ha tenido el florecimiento que tuvo y es lo que es hoy a comparación con el nuestro, que ha quedado muy menguado, ¿no? Otro, me parece, aporte empírico importante es la intensidad con la cual desde 1810, lo tengo documentado, se involucran los afroporteños en el carnaval, mojando los blancos y jugando también con los blancos, ¿no? Reportes de blancos que se sienten indignadísimos de ser mojados por un negro, pero también reportes de que en las calles hay blancos y negros compartiendo el espacio del carnaval, es decir, el carnaval como una arena muy temprana en la cual era posible transgredir un poco esa frontera tan tremenda entre los cuerpos blancos y los negros. Y finalmente, en relación con el blackface, la incorporación de otra influencia transnacional que fue, sí, decisiva, a diferencia del blackface, que no tuvo impacto en el Río de la Plata, que sí fue decisiva, que es la influencia del teatro, de la tradición escénica española, ¿no? A través de las zarzuelas, que son las que muy tempranamente, tanto en Montevideo como en Buenos Aires, en la década de 1850, traen obras de teatro en las cuales se ponen en escena imágenes ambientadas en el Caribe, de la vida de los afrocaribeños, actuadas por blancos tiznados, ¿no? Y que esa es una influencia central en el carnaval porteño, imagino que también en el montevideano, tanto no lo sé, y que esa influencia había quedado un poco opacada con la idea de que la influencia había venido de Estados Unidos con el género teatral del blackface, ¿no? Bueno, dejo aquí, así no tomo mucho más. Muchas gracias por la atención. Bueno, Milita Alfaro. Sí. Comentarios. Bárbaro, muchas gracias. A ver si esto funciona. Sí, está prendido. ¿Está bien? Sí, sí. ¿Me oyen? Sí. ¿Se escucha? Bueno, está bárbaro. Si quiero empezar yo, porque lo mío va a ser muy breve. Creo que tenemos en Alejandro y en Gustavo dos especialistas con mucha mayor autoridad que yo para hablar de estos temas. De todas maneras, sí, la presentación de Ezequiel me provoca mucho y me dan, bueno, primero que nada celebrar la presencia de Ezequiel y la iniciativa del CAICU de haber previsto justamente un espacio como este para reflexionar e intercambiar ideas a propósito de cultura rioplatense a partir de ese libro, La fiesta de los negros. Un trabajo estupendo del que me siento muy cercana, porque, bueno, fundamentalmente en razón de mis propias incursiones en los carnavales del siglo XIX. No me quiero meter por ahí porque, bueno, me tomaría todo el tiempo conversar de la cantidad, es decir, en clave comparativa de la cantidad de cosas que compartimos, ¿no? Es decir, con esos carnavales, como decía Ezequiel, carnavales gemelos entre Buenos Aires y Montevideo a lo largo de todas esas décadas, como lo registra puntualmente la prensa montevideana, y me imagino que ocurre algo similar en la prensa porteña.
Pero ahora, bueno, quiero poner el acento fundamentalmente en lo muy cercana que me encuentro en la investigación de Ezequiel, en lo que tiene que ver con las hipótesis que maneja respecto de la proyección que le asigna al carnaval como a un ámbito clave para la puesta en escena de un nosotros popular, como él lo define. Sabido es que todas las prácticas festivas suponen un vehículo fundamental, un formidable vehículo de simbolización de las identidades, y eso todavía es más así en sociedades como las nuestras, sociedades aluvionales, donde la construcción de los imaginarios colectivos es el resultado del encuentro, de la interacción, de la síntesis, de una pluralidad de cosmovisiones diferentes. En ese sentido, bueno, suscribo totalmente la afirmación de Ezequiel cuando sostiene en su libro que el carnaval en el siglo XIX fue más que una fiesta, constituyó una arena central, dice él, en la que se negociaron diferencias y se tramitaron tensiones, un evento indispensable para la forja de un sentido de pertenencia entre personas que todavía no lo tenían. Y obviamente que ese enfoque da para múltiples lecturas, pero como siempre ocurre, todo libro es el resultado de una lectura personal, y en este caso, es decir, lo que más de pronto me provocó en el texto de Ezequiel, tiene que ver particularmente con la significación que todo esto tiene desde el punto de vista de la comunidad afrodescendiente, es decir, lo que supuso el carnaval como soporte para la preservación de una cultura y de una memoria afro que de alguna manera venía a desafiar el discurso hegemónico de la nación blanca y europea propia, justamente, es decir, que era un poco, digamos, el discurso de las élites dirigentes tanto en la Argentina como entre nosotros. Hasta qué punto, en contraposición justamente con ese relato, la fiesta ofició como un espacio abierto a la diversidad y al encuentro entre diversas etnias y colores de piel. Bueno, y en esa misma línea me interesa especialmente, es decir, la atención, es decir, el foco que pone Ezequiel en este tema de los blancos tiznados, que es un tema clave para nosotros, porque dada la temprana presencia también en Montevideo de los llamados lubolos, es decir, la versión uruguaya de los blancos que se pintan de negro. Y a este respecto a mí me interesa, es decir, destacar especialmente la visión que propone Ezequiel en su libro, cuando analiza la simulación de negritud promovida por esos blancos tiznados de Buenos Aires en relación con los debates vinculados con el blackface en los Estados Unidos. En relación con esto, es decir, el análisis que propone Ezequiel cuando advierte de los riesgos que implica el traslado mecánico de ciertas visiones sin su debida contextualización. Es decir, un señalamiento que él refiere fundamentalmente al caso argentino, pero que a mí me parece absolutamente aplicable al Uruguay. Por supuesto que el género teatral y musical que conocido como blackface es, como él lo señalaba, el fruto de la violencia con que tradicionalmente la sociedad norteamericana ha tramitado sus heterogeneidades étnicas en la larga duración. Pero más allá de eso, yo comparto plenamente la visión que propone Ezequiel en cuanto a que los cruces interraciales propios de la cultura popular y de los carnavales rioplatenses reflejan procesos que me parece que responden a realidades bien distintas. Y atención, y esto tiene que quedar muy claro, realidades que de todas maneras de ninguna forma alcanzan a disimular, digamos, el racismo latente o manifiesto, es decir, que afecta a nuestras sociedades. Sin embargo, me parece que esas circularidades y esas interacciones que se fraguan justamente desde
desde abajo, parecen ser el resultado, a mi entender, de otros factores de otra naturaleza, como por ejemplo puede ser un muy intenso y muy temprano proceso de mestizaje que se da entre nosotros, como pueden ser también, esto es fundamental, esos lazos de hermandad tejidos por blancos y negros en los patios de los conventillos y en las calles de los barrios pobres de la ciudad. En ese sentido me parecía bastante significativa la extrañeza que le provocaba, por ejemplo, a un investigador de la talla de George Reid Andrews, con todo el aporte que ha hecho, digamos, al estudio de estos temas, no solamente en nuestro medio, fundamentalmente, diría yo, en la Argentina, cuando él dice es bastante inexplicable que una sociedad que se proyectó, se imaginó a sí misma blanca y europea, cómo a pesar de eso reconoce, digamos, en la cultura y en el legado afro, es decir, un valor que de alguna manera forma parte de nuestra identidad. Y yo creo que esa extrañeza proviene justamente de, no sé, como que esa opinión que vierte Andrews está como demasiado apegada a lo que es el discurso oficial, ¿verdad? Es decir, el creer que justamente ese discurso del Estado, que por supuesto promueve, es decir, una suerte de homogeneización, es decir, un modelo de ciudadanía que tiene poco que ver con la diversidad real que nos caracteriza a todas estas sociedades, es decir, y no tener en cuenta que junto a eso coexisten otras visiones y otras formas de vivir esas diversidades que son justamente las que se expresan en estas manifestaciones populares, entre muchas otras, por ejemplo, lo que es esta convivencia de blancos y negros, este borramiento de alguna manera de fronteras étnicas y raciales, por ejemplo, en las comparsas de carnaval, es decir, para nosotros comparsas de negros y lubolos, ¿verdad? Que todavía, por suerte, es decir, siguen protagonizando nuestro carnaval actualmente. Ahora, dicho esto, es decir, desde mi mirada, que es la de la investigación histórica, que a veces de repente me importa mucho la visión de estos temas de Alejandro y Gustavo desde el punto de vista musicológico, incluso desde el punto de vista de letras, es decir, que es lo que Alejandro ha estudiado específicamente. Lo mío de pronto es una visión más general, más abarcativa del fenómeno del carnaval en sí. De todas maneras yo tengo, es decir, me da la impresión de que más allá de una cantidad de ingredientes en común, también hay perfiles propios, perfiles específicos en ambas orillas, y entonces me gustaría dejar planteadas algunas reflexiones, algunas preguntas, ojalá haya tiempo, si es que les parece que pueden contribuir a enriquecer el debate, que hubiera tiempo de abordarlas. Es decir, a veces también cuando uno plantea estas cosas, se pregunta hasta qué punto no están también inspiradas en este elemento especular que la Argentina tiene respecto de la identidad uruguaya, ¿no? Es decir, como que lo uruguayo en buena medida se construye en contraposición con lo argentino, y entonces nosotros, país chiquito y con algunos complejos de origen, bueno, estamos siempre metidos en una suerte de dualidad ahí. Es decir, por un lado, una muy fuerte aproximación en función de tantos itinerarios compartidos, pero al mismo tiempo esa necesidad de diferenciación, de contraste, que de alguna manera nos confirma como uruguayos y uruguayas. Pero bueno, en cualquier caso, a mí se me plantean algunas preguntas que a lo mejor tienen que ver con estas obsesiones de quienes vivimos revisando papeles viejos en las bibliotecas. Pero yo, por ejemplo, me pregunto, me gustaría saber si en Buenos Aires el origen del candombe remite a algo similar a eso que se dio en Montevideo respecto del ritual con que desde los tiempos de la colonia, las primeras generaciones de negros esclavos celebraban la coronación, lo que se llamaba la coronación de los reyes congos, esa ceremonia en la que nació la originalidad rítmica de los tambores, el paso de baile del candombe e incluso los personajes, es decir,
característicos del escobero, el gramillero, la mama vieja. En algún momento Ezequiel habla del tata viejo, acá tenemos a la mama vieja. Es decir, me interesaba saber, es decir, hacer una especie de comparación entre la trayectoria de esas tradiciones que, por ejemplo, en el caso de Montevideo se mantuvieron a lo largo de todo el siglo XX, es decir, perdón, de todo el siglo XIX, cultivadas justamente en esas salas de nación. Tampoco tengo claro la importancia que pueden haber tenido, si es que la tuvieron, las salas de nación en Buenos Aires, es decir, como esos lugares que los negros libertos mantuvieron funcionando prácticamente hasta fines del siglo XIX, en las cuales, bueno, a medida que iban muriendo esos viejos y viejas, las salas de nación cayeron de alguna manera en desuso y las generaciones jóvenes que de pronto no se sintieron motivadas para mantener, digamos, esas formas de organización, mantenerlas vivas, de todas maneras lo que sí hicieron fue recuperar, es decir, el candombe, es decir, e incorporarlo a las comparsas de carnaval, fundamentalmente en la década de 1890. Saber si hubo un proceso similar en Buenos Aires, si no lo hubo, cómo se dieron estas cosas, qué particularidades tienen en la vecina orilla. También, bueno, saber si hay alguna documentación que permita suponer desde cuándo están presentes los negros en los carnavales con sus tambores, digo, los negros con sus tambores en los carnavales porteños, ¿no? Es decir, nosotros la primera documentación que tenemos es en 1832, a través del periódico La Matraca, ¿verdad?, que los menciona en el carnaval de ese año concretamente, más allá de que en 1860 esa manifestación adquiere un carácter diferente, porque lo que nos encontramos en 1860, que es una década tan decisiva para la consolidación del fenómeno de las sociedades carnavalescas, es decir, de muy diferentes estilos, ¿no? Es una especie de anticipo de lo que después van a ser las diferentes categorías. Por supuesto que ahí los negros están, pero están con lo que son esas comparsas filarmónicas, es decir, que de repente incluían dentro de su repertorio un tango, incluían tambores, pero fundamentalmente su repertorio consistía en mazurcas, polcas, valses, con instrumentos europeos, que yo particularmente, con muy poco conocimiento de estas cosas, y por eso hasta me da vergüenza decirlo delante de gente que sabe mucho más que yo de estas cosas, yo siempre lo atribuía como esta cuestión de la vinculación que tuvieron esas primeras generaciones de negros, es decir, posteriores a la abolición de la esclavitud, donde casi la única opción laboral que tuvieron fue ingresar al ejército, a la tropa del ejército, y entonces desde allí, por su afición a la música, muchos de ellos participaban de las bandas militares, y entonces, bueno, eso les dio justamente esa posibilidad justamente de salir en carnaval, es decir, a formar entonces estas comparsas filarmónicas que de repente tienen poco que ver con lo que hoy imaginamos, ¿verdad?, con la comparsa de negros, porque esa recién, digamos, se va a afianzar en el carnaval montevideano allá por 1890 o 1900. Otro asunto que me intriga, pobre Ezequiel, no quiero que te sientas en un interrogatorio, me parece que estoy, pero bueno, hay pocas oportunidades de tener digamos, este análisis comparativo. Entonces lo quiero aprovechar al máximo. Mirita me retuvo el documento, no me puedo ir hasta no responderte. Bueno, ahí está. Entonces, por ejemplo, a mí me intriga esta cosa de que paradójicamente Juan Manuel de Rosas va a prohibir el carnaval. Pero, digo, de todas maneras uno tiene esa idea de una vinculación muy fuerte de Rosas con lo popular y con los afrodescendientes en particular. Y entonces, bueno, saber si había algún tipo de, si en los carnavales de su tiempo había comparsas de negros, en qué se manifestaba esta cuestión, digamos, de Rosas, es decir, cercano justamente a las expresiones de los afroporteños. Había comparsas, ¿cómo eran? ¿Cuál era el perfil de esas comparsas? Y después,
Claro, también después del interregno que supone la prohibición de rosas, los carnavales vuelven, creo que es toda una década, ¿verdad?, que están prohibidos, y cuando vuelven, y fundamentalmente en 1860, como que los que vuelven son los negros, los blancos tiznados. Yo no sé si entendí bien. Y entonces como que los negros toman eso como modelo para sus propias comparsas. Y entonces ahí también, que son comparsas también filarmónicas, esas de blancos tiznados, o tenían, es decir, elementos de candombe y personajes de candombe. Y la última cosa, pero que me llamó la atención, y es el efecto poderosísimo que va a tener esa prohibición de 1894. Digo, cómo justamente, es decir, una manifestación de arraigo popular, es decir, como podían ser las comparsas de negros y mixtas o de blancos tiznados, es decir, cómo un simple decreto oficial termina con ellas. Más allá, por supuesto, de esta suerte de negritud real o simbólica que, como señala Ezequiel, de alguna manera impregna muy diversas manifestaciones de cultura popular en la Argentina. Pero cómo se barrió, digamos, con las comparsas en sí mismas. Es decir, por supuesto que acá, como Ezequiel señalaba, hubo algún intento, hubo reclamos, sobre todo de ciertos sectores de la élite, es decir, preocupados por impulsar un carnaval a la manera europea, un carnaval a la manera de Niza, carnaval veneciano y todo lo demás, que por allá justamente, es decir, a partir de 1890 y de esta presencia de los candombes en nuestros carnavales, decían, bueno, hay que terminar con esto. No puede ser, Montevideo es una ciudad civilizada que está justamente a la altura de las grandes capitales europeas. No podemos tener, es decir, en nuestra fiesta, estas manifestaciones bárbaras, africanas, que deslucen justamente el prestigio de nuestro carnaval. Eso existió, el Estado no se hizo, digamos, eco de esos reclamos, las comparsas no fueron prohibidas, pero sí fueron segregadas de mil maneras, excluyéndolas y discriminándolas claramente a nivel de lo que eran concursos, a nivel de lo que era cualquier evento, donde sin prohibirlas de todas maneras se las dejaba de lado. Sin embargo, hubo una legitimación muy fuerte de esas comparsas a nivel de la gente. En los barrios, en los tablados, esas comparsas lograron una legitimación que finalmente fue la que obligó al Estado, finalmente, tuviera o no ganas, a transar con ellas, es decir, las tuvo que aceptar. Y eso justamente, es decir, con el tiempo va a dar lugar, es decir, a todo un proceso de consolidación que reconoce hitos bien significativos, ¿no? Es decir, en 1956, la creación del desfile de llamadas, ya creo que en los 90, las llamadas ya en dos jornadas a consecuencia de esa multiplicación exponencial del número de agrupaciones que está hablando justamente, es decir, de una consolidación, de un afianzamiento muy, muy grande del género en la gente, que obliga a que hoy las llamadas se tengan que realizar en 2 jornadas, porque es imposible, es decir, porque son decenas y decenas. Y bueno, está en 2009 lo que significa la inscripción del candombe dentro de la lista de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por parte de UNESCO. Pero bueno, lo mío era esto. Dejo una cantidad de preguntas que no sé si tienen cabida dentro de un debate de estas características, no sé por dónde irá la cosa a partir de la intervención de Goldman y de Alejandro, y bueno, está. Dejo entonces por acá. Bueno, muchas gracias. Opa. Muchas gracias, Milita. Me parece que nosotros te queríamos escuchar a vos, así que no sé por qué nosotros somos lo que... Pero bueno, la verdad que, nada, supongo que lo mejor va a ser que cada uno de nosotros haga sus... hacemos cada uno sus intervenciones y después él contesta o va reflexionando ahí sobre lo que le dijimos. Gustavo.
Parece bien que seas vos. Buenas tardes. No sé ni qué hora es. Debe ser no medio importa. de noche. Yo no preparé nada para esto. Leí el libro, me gustó mucho. Me di cuenta que cosas pasaron similares, que la relación entre Buenos Aires y Montevideo en estos temas fue constante, sobre todo en el tema de colectivos afros, ¿no? Iban, venían, músicos que trabajaban acá, se movían hacia Buenos Aires. Toda la historia de Ezequiel es una historia muy diversa, no muy compleja, pero que se puede resumir también en el caso de la población afrodescendiente, cómo los afrodescendientes se fueron participando en la vida cultural, social, política, que esa fue como la clave. Yo encontré la clave no solamente acá, sino que otros autores la han descubierto en toda América, el libro Afro-Iberoamérica de Ray Andrews, por ejemplo, cómo eso fue una clave central, cómo participo yo en una sociedad. Yo quiero ser ciudadano, quiero votar, quiero trabajar, quiero estudiar. Esa fue como la preocupación, no de toda la población en general, pero sí un sector importante, ¿no? Que después, yo para aportar algo, me parece que quiero decir esto, porque para no repetir lo que dice del libro de Ezequiel, que ya lo leí, ustedes lo van a leer, yo no voy a ser un relator de un libro, pero esa historia uno la visualiza después en los resultados de eso. En el caso de la música, vos lo dijiste bien cuando hablaste, la música circula, se crea, circula y es apropiada y se crea de nuevo, ¿no? Hoy tenemos, porque todos siempre hablamos de la mezcla y hablamos de la hibridación, pero es justamente en ese intersticio de esas cosas que cuando confluyen, ¿en qué podemos ver nosotros cómo podemos visualizar esa mezcla, ¿no? En mi trabajo también, en varios trabajos se menciona la importancia que tuvo la llegada a América de una música conocida como tango habanera, que fue parte de ese proceso de modernidad. Hay un investigador que se llama Cristian Castro, no el hijo de Verónica Castro, ese es un cantante, que habla, tomando las ideas de Gilroy de los Atlánticos Negros, habla de los Atlánticos Negros descentralizados. Y él usa un concepto de el concepto de afromodernidad. Cómo las poblaciones afro participan de ese proceso de la modernidad. Estamos viviendo una época, el relato arranca en la segunda mitad del siglo XIX. No es casual que en Buenos Aires se fundaran los primeros periódicos negros en 1858, La Raza Africana y El Proletario. Acá ese fenómeno pasó un poco después con la Conservación y el Progresista, unos años después. Todo eso surge en ese momento de consolidación y afianzamiento de la economía capitalista. De los inicios en la música, por ejemplo, de los primeros inicios como la industria del entretenimiento. Las partituras que circulaban, lo que se denomina sheet music, las partituras cortitas, las danzas, entre ellas, como dijo Milita, las comparsas negros tocaban polcas, tocaban valses, tocaban mazurcas, tocaban yotis, tocaban marchas, hacían un brindis que aparece, es una cosa que viene de la ópera, como también aparece en la ópera. Era música que circularon. Una investigadora cubana, María Teresa Linares, utiliza el concepto de, refiriéndose a algunas músicas, como validez universal. Por más que la cultura nunca es universal, siempre hay particularidades, hay cosas que por las condiciones de circulación adquirieron una relevancia mucho mayor. Tal es el caso de la habanera, ¿no? ¿Ustedes conocen el pie de habanera? Sí. Pam, pa, pam, 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 pa, pam, pam, pam. Esa música, si uno analiza los repertorios de la comparsa, yo tuve la oportunidad de revisar bastante, los repertorios de la comparsa, esa música, la habanera, era la que más tocaban. Habanera o tango. Sí, totalmente. Carmen de Bizet, muchas habaneras. ¿Dónde vas, comandón de Manila?
Pero uno diría, ahí uno cuando se plantea, ahí viene el problema para mí. En el reglamento de la Sociedad de Pueblos Orientales, que Milita Alfaro fue la primera persona que la citó, y es por eso que empecé a investigar, porque fui a chusmear en la biblioteca cosas que estaban en el libro de Milita, y entre ellos el reglamento de la Sociedad de Pueblos Orientales. De repente un historiador, un sociólogo, no lo lee como lo lee un músico. Eso. En el reglamento, y esto es importantísimo, hay un reglamento que tiene los puntos, ahí el estatuto, y dice quienes integran la sociedad tienen que ser personas de bien, ser pardo, moreno, bla, bla, bla. Pero en el momento, cuando empieza a hablar de la música, dice una cosa clave: se van a enseñar instrumentos musicales. Los varones tienen la obligación de estudiar un instrumento musical y pagar un peso. Los instrumentos musicales estos eran guitarra, flauta, violín, etc. Pero también, y no se cobraba, solamente si faltaban, se enseñaban instrumentos a la africana, que eran tambores, mazacalla, pero también para que vean la representación del África que había en 1869, cuando se redacta este reglamento. Instrumentos a la africana eran la pandereta, el triángulo y las castañuelas, ojímetro. Hoy con internet, con toda la información que tenemos, podemos acercarnos al África, pero en 1870 era muy complicado. Yo cuando era niño, las comparsas de carnaval se llamaban quimba, las que referían al África eran quimba, por un león blanco, un dibujito animado, raíces por la serie. Hoy se llaman, yo qué sé, se puede acceder al nombre de un río africano. Antes no sabíamos, no se sabía nada. No sé para qué dije eso de los nombres de las comparsas, de la información, bueno, pero no importa. Entonces, por un lado vino la música esta de la moda, que traía la moda. Reglamento. Y decía, instrumentos de la africana. ¿Qué función cumplían los instrumentos de la africana? Acompañar la música. Acá tengo en el celular, después te lo paso, un tango de comparsa de 1870. No sé de qué sociedad está en el archivo Antonio Camps. Antonio Camps fue el músico, es un músico catalán, que fue el encargado de la parte musical en la reforma vareliana. Fue el que hizo el himno al árbol, el himno al libro, era el que sustituía a Dios en los himnos musicales por cosas terrenales, comunes. El libro, el Padre Nuestro Artigas, después hizo otro, ¿no? Esa música es interesante, la tengo grabada. Empieza bien europea, ¿viste? Bien. Y la letra dice: silencio todos, callá por Dios, cese ese ruido murmurador. Hoy solo el candombe tiene voz, es una habanera. Dice: suenen marimbas, timbales, mazacallas y voces. Y ahora voy a plantear una cosa más compleja. El concepto, cuando chocan dos músicas distintas, porque uno hace la música, o supongo que otras cosas, ¿no? También, con lo que tiene ya y con lo que le viene, ¿no? Uno escucha y rafana. Como dice Rada, afanamos. Uno escucha y roba. Tiene lo suyo y toma. Y acá es lo interesante de toda esta idea de la música, lo afroamericano. Se creó una cosa nueva. En el África, el concepto, nosotros tenemos un concepto del ritmo que se le denomina concepto divisivo del ritmo. ¿Les interesa esto? Porque si no entienden nada me dicen, me voy. Estamos todos así. ¿Están así? El concepto de la música, el concepto divisivo del ritmo es que yo tengo un pulso. ¿Se siente? Tica, tica, tiki, tiki, taca, taca, tica, tiki, taca, taca, ta, 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 ta. Dividimos el pulso. Y lo que hacemos es combinar eso siempre con una acentuación jerárquica. Lo que llegó acá decía: ¿dónde vas con mantón de Manila? Bien jerárquico. Los acentos bien organizaditos.
pero la matriz africana no, pero el concepto más dominante en el África es el ritmo aditivo. Que es el ritmo aditivo, que son los patrones, es al revés, es una célula, una pulsación tiqui, 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 mínima, se agrupa de distintas maneras, 3, 4, y es cíclica. Generalmente en la música africana son cosas repetitivas. Si yo tengo patrones en tambores que agrupan distinto en distintas cosas, dejan de coincidir y se genera toda una cosa acentual muy particular, muy particular. Y el choque de esas dos concepciones es lo interesante de la música afroamericana, lo interesante del tango, porque acá escuchábamos ¿Dónde Vasco? Y después cuando Sebastián Piana, todos esos anormales componen, hacen la parte acentual nos muestra a nosotros ese choque entre dos sistemas musicales, dos concepciones musicales distintas. Por eso, hoy la compañera que está allá sentada, la de las trenzas, fuiste vos, ¿no? Que preguntaste una cosa. En vez, yo me peleo ahí con todo el mundo en estas cosas, ¿no? En vez de resaltar lo africano y hablar de la africanidad, habría que hablar sobre la concepción nueva de lo afroamericano. Hay un libro interesantísimo que recomiendo leer que se llama El Jazz nomás, de Gunther Schuller, un libro muy viejo, que el tipo ya planteaba estas cosas, ¿no? Como en el ragtime. ¿Vieron que ustedes conocen de música? Más o menos. Habanera, lloro, danza cubana o el danzón cubano, machilla, danza puertorriqueña. Todos tienen el tom, titín, tom, tom, para, tam. Todo eso viene de ese patrón, tom, titín, tan, tom, titín, tan, tan. Pero ese patrón, tomado por poblaciones afro de distintas partes de América, fue interpretado de distintas maneras, fue mezclado. Otra cosa que quería decir, no existe la cosa original. La cultura, la música afro, no existe nada que sea original. Adán sería, no sé, el original. Ya anduvo con Eva, ya tuvieron Abel y Caín, no sé si tuvieron otros más, eran distintos entre ellos. O sea que para encontrar el original de algo, lo esencial de algo es imposible. Todo es una mezcla, todo es producto de la reelaboración. En el texto lo que se plantea está bárbaro, el juego de la representación. El blanco representando al negro. El negro representando al blanco que representa al negro, ¿no? Se armaba un despelote, tremendo. Y esa es la riqueza de toda esta historia, ¿no? Y voy a contar una anécdota. No es personal. Y tiene que ver con esto. En el año 1872 existía un club llamado el Club Igualdad. Milita lo sabe bien, que era un club de negros que luchaban por la igualdad, por la participación política, y deciden tener un candidato a diputado, José María Rodríguez. Fracasó eso. Hoy hablaron en la conferencia anterior de los principistas y los candomberos, ¿no? Bueno, en ese contexto los principistas se borraron de las elecciones por los fraudes que había. Y a pobre José María Rodríguez, los colorados que habían hecho el acuerdo con ellos lo fletaron. Ya era necesario, porque ya sabían que ganaban, porque quedaban los hijos de Venancio Flores, Fortunato Flores, eran los colorados netos que quedaban ahí. Y al tipo lo pelaron. Encontré una entrevista increíble, ¿no? Uno que lee, que busca, ¿no? Que anda. Una entrevista a Andrés Seco, que era porteño. Andrés Seco, uno de los más del primer periódico de la conservación, que era Marcos Padín, Andrés Seco y otros más. Él era argentino. O no sé, capaz que no era uno de ellos, era argentino. Era porteño.
Encontré una entrevista a él mucho después, como 20 años después. Y el tipo plantea que en ese momento el fracaso, la decepción que les produjo el fracaso de ese intento para tener un diputado, hizo que ellos, que eran de clase media, yo me tomé el trabajo de buscar a estos personajes y ubicarlos en las guías de comercio, eran todos propietarios. Y esa decepción que tuvieron hizo que ellos incorporaran a sus clases populares en sus organizaciones. La comparsa de carnaval es el Club Pueblos Orientales es una comparsa de carnaval y tiene otra cosa que no saben porque yo lo descubrí, lo publiqué en mi último libro, pero yo no hablé de música en este último libro casi. Esa comparsa eran militares, eran todos de un club llamado Club Defensa, que funcionaba en el mismo lugar y eran las mismas personas eran. José Lisandro Pérez, que fue el director musical de Pueblos Negros Orientales, que es pariente del Lobo Núñez, aunque le parezca mentira, para variar. Son todos parientes del Lobo. Eran todos militares. Y su lucha fue esa, la educación, ¿no? Los pueblos orientales eran militares y eran los que tenían además este conservatorio musical. O sea que, yo les estoy contando para que vean la mezcla, toda la confusión que hay ahí, cómo la cultura... Después, cuando son perseguidos políticamente, están los discursos no me acuerdo cuál era el presidente ahora en ese momento, que van al centro uruguayo en Buenos Aires, está buenísimo los discursos que dan. Y hay una diferencia en Buenos Aires con nosotros, a vos. Acá no funcionaron la sociedad de ayuda mutua entre la población afro. Acá hubo uno que se llamó la Sociedad María del Socorro y se liquidó. Y los propios miembros dicen, tenemos que tomar el ejemplo de los argentinos, de los porteños, que levantan la sociedad y nosotros estamos para el carnaval, el baile. Y las salas de nación bueno, eran de alguna manera sí, totalmente, sí, juntaban dinero para comprar libertades en un momento. Lo que Milita preguntaba, la sala de nación, ¿puedo decir la última y callo la boca? Acá hay una confusión bastante grande, generalmente en este país. La sala de nación era una cosa. Distintos grupos, distintos núcleos de población de origen africano se reunían, se organizaban en distintos lugares. En la sala Banguela, Mina, Congo de Angunga, etc. Esos no eran los de las comparsas. En Buenos Aires pasa lo mismo, porque en la prensa afroporteña, cuando se van dos, creo que son Gabino, uno de la familia Seiza y alguno más, va a una sala, la prensa le dice, ¿qué vas a hacer ahí, loco? No podés ir ahí. Ahí van otras, no vamos nosotros. Cuando la discusión por Zenón Rolón, el folleto Zenón Rolón, que se armó tremendo por la construcción de la alteridad y entre esos grupos, ¿no? Ya me perdí. En la sala de nación era una cosa. Ahí existían aspectos religiosos, rituales, que no tenemos, lamentablemente no tenemos datos, solamente el dato de que existieron. Del contenido no tenemos, ¿no? Pero las comparsas de carnaval no tenían nada que ver. Las comparsas de esa época, ¿no? Las iniciales, no tenían que ver con la sala de nación. Tenían que ver con esos grupos de clase media. Y ahí entra el juego, ese juego entre blancos, negros, el tema de la visita de los negros a Montevideo, la comparsa de los negros, vino. Vos no tenés constancia, pero sí, vinieron más de un año. Vinieron más de una vez y a la gente le llamaba la atención, que dice, esos negros son blancos, decía la prensa, son tan negros como el papel, decían, en la prensa de Montevideo. Y ahí empiezan esos grupos para incorporarse a ese mundo moderno. Se incorporan también tomando los repertorios de moda, haciendo esas manifestaciones, pero a su vez, cuando se incorporan esas clases más populares, todas esas memorias, esas memorias musicales, porque uno puede perder
Uno puede perder, si te irás sobre una vez, eso se te puede ir de la cabeza. Pero el sistema musical que tenés encima, no. Nosotros tenemos el sistema musical de 12 sonidos, en general organizado de a 7, con sus variantes, y vamos a cantar de esa manera. Un chino toca música, hace música de la China, uno de la India tiene ese sistema, uno se olvida del repertorio, puede ser, pero del sistema no. Y en el resultado de la música, lo que se nota es el encuentro de esos sistemas distintos que se mezclaron, y eso es lo que es la música afroamericana para mí. Bueno, no quiero hablar más. Ezequiel, te felicito. Yo lo que me encantó fue... tengo las mismas preguntas, ¿viste? Sí, porque eso es rarísimo, que le prohibieron las cosas y se achicaron todo y se fueron para la casa. O sea, eso es raro, que hayan desaparecido. Y el candombe porteño, una duda que tengo capaz que vos podés decirme, porque el candombe porteño, lo que se manifiesta ahora como candombe porteño, a mí me suena como una recuperación de algo que está inconclusa. ¿Puede ser? ¿El candombe actual? Sí, el candombe porteño actual. Como algo que fue recopilado, no sé si Pablo fue el que hizo ese trabajo, Pablo Sirio, como es algo que... Y Milita, la última, hay una entrevista que todos lo conocemos capaz, en Caras y Caretas, que en 1902, ¿no? Que unas negras africanas de Sale Nación, ellas dicen en un momento, cuando los amitos blancos salieron a imitarnos a nosotros nos metimos en nuestras casas, ¿no? Bueno, no se me ocurre más nada. Si quieren preguntar algo, me preguntan. Gracias. Bueno, se suponía que yo también tenía que hacer algún comentario, así que voy a hacer eso un poco. Saben que soy docente en realidad en la facultad más de teoría y de metodología de la investigación, en la carrera de letras. Entonces había muchas cosas que, más allá del conocimiento o no, o poco o mucho de la cultura afro en Uruguay, te escuchaba hablar y pensaba, y creo que es una cosa que está apareciendo con mucha fuerza en la historia, que es como un aporte desde lo empírico, pero también con una reflexión desde lo teórico, que me parece que es muy que no sé si la tradición histórica en el Río de la Plata tenía esa dimensión tan teórica. Entonces, no lo digo como una crítica, sino como algo que, obviamente que la disciplina tiene un fuerte piso empírico de documentación que es evidente, pero bueno, a veces no siempre se encuentra una reflexión teórica como la que vos nos propusiste al final, sobre todo, ¿no? de tu exposición acá. Entonces ahí a mí me parece que hay una cosa súper interesante de tu planteo. Tomá. No, es porque lo estoy toqueteando nomás, ¿no? Porque no tiene esto. ¿Ah, sí? Ah, puede ser. No tiene... Ando cambiando los micrófonos. Bueno, no, una cosa que me parece súper interesante que es la cuestión de la imitación, ¿no? Es decir, porque es una cuestión que, como bien vos planteaste, es una cuestión que está como muy metida en la cuestión colonial, porque, bueno, digamos, el poscolonialismo lo ha planteado estos términos, Homi Bhabha, qué sé yo. Yo me metí mucho en eso, o sea, usé mucho eso como para pensarlo, pero es verdad que al trasladarlo como bien Milita decía, ¿no? Al trasladar, por otro caso, el caso del blackface, al trasladar una cosa que viene de afuera y la traes para interpretar la realidad latinoamericana, o en caso de este rioplatense, a veces no funciona, digamos, o funciona de una manera distinta porque el colonialismo se configuró de forma distinta, digamos, ¿no? Ahora, vos lo venís a plantear desde otro lugar, eso me parece súper interesante, esta cosa de decir, bueno, la imitación desde abajo, ¿no? Esto me pareció una cosa interesante, cómo está planteada, que surge de lo empírico, decir esto de que los blancos imitan a los negros y después los negros imitan a los blancos que imitan a los negros, ¿no? Es como esa jugada de espejos y
Que nada, me parece interesante a la hora de pensar la imitación, porque en general tendemos a pensar la imitación desde arriba, ¿no? Como, bueno, viene el colonizador y entonces el colonizado copia esa cultura y después... Y yo lo que me he encontrado, por lo menos en la investigación que hice sobre Jacinto Ventura de Molina, es que no siempre la imitación implica... O sea, tiene una parte que tiene claramente que ver con la culturación, digamos, ¿no? Jacinto Ventura de Molina era un tipo que era hijo de dos africanos, bueno, un africano y su madre, pero que eran esclavizados tempranamente, digamos, no eran generación tras generación, sino que habían llegado de África tempranamente, y que fue aculturado, digamos, ¿no? Fue separado de sus padres y educado. Ahora, eso no necesariamente implica, o sea, es decir, por supuesto que hay una mirada desde arriba de eso, pero al mismo tiempo eso generó en él una serie de capacidades, digamos, para manejarse en el mundo blanco, que me parece que si uno lo ve solo como una imposición desde arriba, no alcanza para entender lo que el tipo logró hacer con eso, ¿no? Entonces acá me parece que hay un poco, es decir, nada, pensando en este problema teórico de la imitación y de este juego de las imitaciones, me parece que hay algo ahí que vos traes que permite pensar el problema de cómo nos representamos mutuamente de otra forma, que es lo mismo que haces con lo del blackface. Me parece que un poco estamos acostumbrados a procesar ese debate, a tramitar ese debate en los términos que lo tramita la sociedad norteamericana, que tiene una experiencia del vínculo interracial que no es el mismo que el nuestro. No digo con esto que el nuestro sea mejor, ¿no? Creo que Mirita también lo decía, ¿no? Esta cosa de seguimos siendo racistas, sigue habiendo discriminación, pero hay que pensarla de otro lugar. Entonces esto me parece que esto que vos traes a partir del carnaval y a partir de tus otras investigaciones, me parece interesante. Entonces capaz que por ahí no solamente hablar de esta investigación en particular que viniste a presentar, obviamente en el marco de un congreso sobre carnaval, capaz que puede estar bueno hablar del resto de cómo has, digamos, encarado todas estas cosas en otros trabajos y en otros, más allá del concreto del carnaval. Es decir, esta cuestión de pensar la mezcla, de pensarla desde abajo, no pensarla necesariamente como los discursos que vos bien planteás y que la academia ha tenido mucho que ver en esto, ¿no? De esconder debajo de la mesa a través del mestizaje los problemas de la violencia digamos, racial. Que es una crítica que apareció sobre todo, bueno, bastante en los 80, 90, ¿no? Esta cosa de criticar las ideologías del mestizaje. No sé, yo recuerdo ahora el trabajo de Mabel Moraña y de algunos investigadores en el campo de la literatura. Entonces nosotros criticábamos fuertemente eso, decíamos, no, el mestizaje es una cosa que oculta los conflictos. Bueno, ahora vos estás planteando mirarlo desde otro lugar y me parece interesante como poder desarrollar un poquito más eso, porque me parece que, nada, simplemente porque aporta, me parece, a pensar un poco eso, los procesos históricos que se fueron dando de esas vinculaciones sobre todo de los procesos de racialización de los cuerpos, sobre todo de no correr el peligro de leerlo desde lo que nos está pasando hoy, con los términos del debate de hoy, y mirar para atrás el proceso histórico y confundir estas cuestiones, y sobre todo poder, confundir esta cuestión, esto que también un poco Gustavo lo planteaba, ¿no? Esta cosa de esta esencialidad que a veces, ¿no? Buscar lo africano cuando en realidad lo que está en juego es la mezcla, pero no la mezcla vista desde esa perspectiva, desde la perspectiva de un Estado que quiere decir, ay, siempre estuvimos mezclados, nunca pasó nada, somos divinos. ¿Cómo? De día, de noche es otra cosa. Pero digo, ahí me parece que hay como, no sé, te escuchaba y me parece que ahí hay un aporte, más allá de lo empírico, hay un aporte que ayuda a pensar no solamente desde el punto de vista histórico, académico, sino también desde el punto de vista político, ¿no? Es decir, bueno, capaz que el mestizaje planteado desde arriba como una cosa impuesta, no es lo mismo que planteárselo como un horizonte político posible para el futuro, digamos, ¿no? No como algo impuesto desde arriba, sino como algo que, bueno, capaz que puede ser que eso es lo que nos define, que nos mezclamos, pero como algo para adelante y no tanto para explicar el pasado, digamos, que está más lleno de estas otras historias de discriminación, bueno, de
de las mezclas en general. Entonces este tema que estaba vinculado a la imitación, pero también a los planteos teóricos que vos haces al final, a partir de la experiencia empírica del carnaval, me parece como una cosa súper interesante. Hay una nota a pie, yo soy medio así, como medio neurótico con esas cosas, pero hay una nota a pie que a mí me resultó muy interesante, que está al principio del libro, en donde vos explicás la diferencia entre negro y afrodescendente y cómo vos usás eso. Y ahí, eso puede estar bueno, es una cosa que tal vez no es no es ni ahí ni cerca el centro de tu investigación, pero que me parece que también puede estar, a mí por lo menos leerlo me clarificó muchas cosas, porque uno a veces también corre ese peligro de decir afrodescendencia y tirarlo para atrás, y bueno, no, porque hay otros sentidos históricos, ¿no? Bueno, me pasó en mi propia investigación viendo cómo los periódicos, ¿no? Cómo va avanzando esto de primero la conservación y el progresista y la idea de la sociedad de color, después un poquito más adelante en el siglo XX lo negro como una afirmación en nuestra raza, ¿no? La idea del conrasanio que planteaba, en vez de compañero, nuestra raza decía conrasanio, entonces empieza a aparecer la idea de raza. Pero después aparece la idea de la cultura negra en la propia nuestra raza, cambian el subtítulo y empiezan a hablar de cultura negra, tomando aportes de Brasil y de... En fin, entonces ahí la cuestión de cómo nombramos me parece que es fundamental, y a mí esa nota me sirvió mucho para organizarme problemas que tenía, digamos, de cómo manejar los términos históricamente. Entonces ahí también, nada, un detalle, pero es importante. Y después, por último, porque así ya te escuchamos a vos, que es lo más interesante, más que escucharme a mí, en fin, que es una cosa que a mí siempre me gusta escuchar, en general los antropólogos lo hacen mucho, que es como contar la cocina, ¿no? Ese momento en el que encontraste algo que hizo que cambiaras tu posición en el campo, encontraras algo que... No te voy a pedir eso porque no tiene sentido. Pero sí me parece que por lo que has mostrado y por lo que está en el libro, hay un acercamiento tuyo desde la investigación que no pasa solo por los textos, ¿no? Me pareció a mí, ¿no? Obviamente que los historiadores tienen una fuerte base en lo documental, en lo escrito, pero digamos que desde el punto de vista de la metodología, de cómo te enfrentaste al problema... Bueno, está por un lado esto que vos planteabas, de cómo lo fuiste construyendo teóricamente, o cómo fuiste pensándolo teóricamente, pero también después cómo fue que fuiste manejando también estas fuentes que no son necesariamente escritas y que también alimentan la imaginación que uno puede hacer, la imaginación histórica, si querés, de cómo fue ese periodo, cómo funcionó, cuál era con esa visualidad, si esa visualidad te ayudó en algo a hacer la investigación que hiciste. Y digo, más allá de lo visual, no solamente lo visual, sino también eso, me interesaba saber, un poco lo hiciste, ¿no? Cómo llegaste a la investigación, cómo lo fuiste haciendo. Porque a veces, lo digo esto solo como para cerrar, a veces tenemos como esta tentación de mostrar la cosa ya hecha, y me parece que está bueno, por lo menos desde el punto de vista de la cuestión de la metodología, y sobre todo de cómo investigar, saber con qué cosas uno se encontró, con qué dificultades uno se encontró, que no sea solo una historia de, estuvo bárbaro, encontré esto otro, ¿no? Como que también hay momentos en los que uno va al archivo y no encuentra nada, o encuentra cosas que van en contra de lo que uno previamente había definido o había pensado que se iba a encontrar. Y está bueno también contar eso, ¿no? La parte que no salió bien, digamos, ¿no? De una investigación que están bastante, digamos, diría yo, son bastante parejas, ¿no? Los momentos en los que encontrás cosas y los momentos en los que no encontrás, o que lo que encontraste genera un problema de que no sabés cómo, creo que vos hoy contabas, ¿no? Decir, encontré un pedazo de una mazorca, pero no tengo ni idea de lo que dice, ¿no? O sea, ¿no? Esas cosas que también forman parte de la investigación, que a veces cuando uno presenta los resultados solo cuenta la parte que quedó bien, pero no está eso. Entonces, si existía la posibilidad de que vos, después de responder a las enormes preguntas que te hizo Milita y las reflexiones de Gustavo, te queda un minuto para contar algo, me gustaría, porque me parece que es una cosa que está bueno compartir en un ámbito como este, ¿no? Como para eso, ver cómo es que se hace una investigación, la cocina de la investigación. Eso nada más. Gracias.
tenemos que ir. Caballero, por favor, si se retira, por favor. ¿Nos das permiso? 2 horas más. Tenemos 2 horas más. Ah, bueno, entonces. La gente allá de la parte técnica están re contentos con que nos quedemos 2 horas más. Bueno, no, muchísimas gracias por la lectura y los comentarios. La verdad que están buenísimos y son un montón. Arranco un poco por el último, el de Alejandro, y después voy volviendo hacia atrás. Digamos, efectivamente hay un problema que a mí me sirvió mucho, digamos, para plantear esto, un punto de partida, digamos, va a sonar medio rimbombante, pero un punto de partida, digamos, ético-político, ¿no? Que yo lo sintetizo en la frase, que es que el sujeto subalterno tiene derecho a hacer lo que se le cante, que tiene derecho a permanecer y sostener un legado cultural y una identidad y una cohesión grupal, y también tiene derecho a no hacerlo, si no quiere, ¿no? Digo esto porque a veces está el mandato implícito de que los grupos étnicos deben permanecer iguales a sí mismos siempre, ¿no? Y que eso es lo correcto, y que cualquier cosa que se sale de eso implica que, ¿no? un abandono, una traición, una pérdida, un debilitamiento, una disolución, que a veces es eso, puede serlo, pero puede no serlo, sencillamente puede ser un sujeto que cambia a otra cosa. Tremenda polémica en las comparsas de negros y lubolos de hoy. Claro, porque digo, esto hay para mí una especie de astucia del racismo, que los blancos tienen el derecho a cambiar y seguir siendo blancos. Todos los otros grupos étnicos se exige que sean igual que hace 500 años, ¿no? Nadie le pide a un inglés de hoy que demuestre que es inglés siendo como era un inglés en 1500, ¿no? Nadie le pide al blanco. El blanco tiene derecho a cambiar, pero se espera de las minorías, ¿no? Que anden con taparrabos, que no usen medicina occidental, ese tipo de cosas. Y bueno, los grupos tienen derecho a continuar, a cambiar o a hacer las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ese punto de partida me parece que organiza bastante. Digo esto en el sentido de lo que decías, que muchas veces se interpreta aculturación, que la hay, porque todas estas cosas están juntas, ¿no? No es que no la hay. Hay cosas que son aculturación, hay cosas que son el sujeto sencillamente cambiando en sintonía con los cambios de su época, como hacemos todos, como hacen los blancos, todos los grupos étnicos cambian en sintonía con su tiempo. Entonces, hay como una especie de exigencia de repetición de lo mismo en referencia a los grupos subalternos, que me parece que complica un poco entender las decisiones, ¿no? Por eso digo, para mí esa premisa es importante. El sujeto subalterno puede hacer lo que se le cante, no lo que uno espera que haga, no lo que uno le gustaría que haga, puede hacer lo que quiera, ¿no? Incluyendo utilizar su propio legado étnico de una manera, como diría García Ganclini, no solemne, ¿no? Es decir, romperlo, reutilizarlo, mezclarlo con cosas, tirar partes, juntarle nuevas. Pero vos en tu trabajo, el juego de la subalternidad y la hegemonía también se da en el colectivo afro, porque también hay gente que ejerce la hegemonía dentro. Claro. O sea, es como esa muñeca, la muñeca claro. rusa. La muñeca rusa. Claro. Eso pasa, bueno, y viene bien a cuento de la referencia que decía Alejandro a cómo nombrar al sujeto, ¿no? Porque tenemos la situación de que la militancia afrodescendiente en América Latina desde hace 3 décadas, digamos, bueno, en algunos casos antes, en algunos casos después, pongámosle esa fecha, adoptó una estrategia, digamos, de la militancia a nivel global, que es autodefinirse como afrodescendiente y no como negro, ¿no? Y no es solamente una cuestión de nombre, no es solamente un problema de nombre. Afrodescendiente remite a un legado étnico, ¿no? Una conexión cultural con una cultura de raíz africana. Negro remite a un color. Las dos cosas no necesariamente vienen de la mano, y acá hay una tendencia que para mí es nociva de
postular que hay una forma correcta que es la de afirmarse en el legado cultural africano, ¿no? Entonces lo que pasa es que, claro, cuando uno va a la militancia afro del Río de la Plata del siglo XIX, defendían la dignidad de los negros, ¿no? Se defendían contra la discriminación, afirmaban la dignidad y la igualdad de los negros, pero a esos periódicos no les interesaba nada la cultura africana, nada, ¿no? A los periódicos, digo, no así a los afro-rioplatenses, que a algunos de ellos les interesaba mucho, ¿no? Y afirmaron el candombe y demás, ¿no? Pero no es que uno, para mí por lo menos, no es que el investigador puede decir que lo correcto era recortarse como grupo étnico afirmando un legado cultural. El sujeto subalterno hace lo que se le canta, ¿no? Y entonces, en ese sentido, autodenominarse negro es apuntar a que el rasgo por el cual esas personas son discriminadas es el color, que efectivamente en el Río de la Plata es el rasgo por el cual eran discriminados. En el Río de la Plata no era muy importante la ancestría, como sí lo era en Estados Unidos, ¿no? Que una persona podía lucir blanca, pero tenía ancestros negros y era negro. Río de la Plata era medio al revés. Cualquier persona que era más o menos de tono blanco, bueno, pasaba por blanco, y si tenía un abuelo africano, no era muy relevante. De modo tal que cuando los afro-rioplatenses se autodenominaban negros, estaban aludiendo al rasgo que en la sociedad en la que vivían los volvía diferentes, que era el color, no la ancestría, ¿no? Entonces hay un problema ahí cuando el investigador quiere, ¿no?, retraducir ese vocabulario que implica una estrategia política a términos de etnicidad, ¿no?, a términos de afrodescendencia, ¿no? Hay un problema, bueno, yo en mi caso lo solucioné, digo, bueno, para respetar las decisiones de la militancia actual, pero a la vez no pasar por encima a mi sujeto histórico, en mi texto utilizo los dos términos de manera como si fuesen sinónimos, habiendo aclarado que no lo son, ¿no? Entonces hablo de las dos maneras, negro, afrodescendiente, utilizo los dos. Hay gente que es más estricta y no usa nunca negro, por ejemplo. Bueno, cada cual lo hace como puede, ¿no? Pero en ese sentido a mí me parece importante esto que decías, que si el sujeto tiene el derecho a hacer lo que se le canta, el mestizaje también puede ser una decisión, ¿no? También puede ser una decisión mezclarse y recombinar legados étnicos. Y una cosa que a mí me parece que a veces de manera bien intencionada, pero que tiene un efecto negativo, que lo veo mucho en partes de... Bueno, un poco en la militancia también, pero también en colegas, que es reivindicar, digamos, la herencia afro por vía de localizar y valorizar la permanencia de lo mismo a través del tiempo, ¿no? Que no está mal, está perfecto y es re importante, pero eso nos lleva a una visión, por lo menos en Argentina, en la cual parece que el legado afro solo sobrevivió en unas pocas familias a puertas cerradas que lo conservaron y lo protegieron, y eso es todo. Y eso es re importante, pero también hay todo otro legado afro, que es el impacto que tuvo la cultura de raíz afro-rioplatense en la cultura popular argentina, que es gigante, ¿no? Y que eso no es, si uno lo quiere encontrar como algo en posesión de una comunidad en concreto, no está. O si uno lo quiere definir como algo producido solamente por afrodescendientes, no lo es, porque bueno, tanto en Uruguay como en Argentina, candombe, tango y demás, ha habido creadores blancos, creadores negros, creadores mestizos, todos juntos, ¿no? Con lo cual esa posición de pensar, tratar de pensar esto desde la mezcla, me parece que es un punto que ordena un poco, ¿no? Lo que decía Gustavo también me parece fundamental, el aspecto, volver a situar el aspecto transnacional y la pregunta por los orígenes de la modernidad, que estaba muy enfocada en el Atlántico Norte, ¿no? El Atlántico negro de Gilroy, que es el Atlántico anglosajón, digamos, situarlo un poco en el Atlántico afrohispano, ¿no? El que conecta África con la península ibérica y América Latina, que tiene una trayectoria además bastante anterior y generó entonces una modernidad cultural alternativa
desde antes y con una potencia no menor a la del Atlántico Norte, ¿no? Acá hay toda una historia que un poquito en el libro está tratada, que refirió Gustavo, de la circulación de la habanera, que también, otra vez para pensar la circulación cultural, ¿no? La habanera, un género afro-cubano, ya presente a principios del siglo XIX, género afrocubano, pero ya influido también por tradiciones musicales europeas. De Cuba viaja a España, de España viaja por toda Europa, y tenemos a Bizet con Carmen y su habanera, y se irradia por todo el Atlántico hispano y nos llega aquí al Río de la Plata. Y esa sonoridad que describía Gustavo, básicamente está en la raíz de buena parte de la música popular actual, incluyendo la del hemisferio norte, ¿no? donde también tuvo el primer ragtime que está grabado, tiene un ritmo habanera, ¿no? El ragtime, el antecedente del jazz, ¿no? Con lo cual, digamos, esa circulación transnacional me parece que es una tarea importante poder visualizarla y valorizarla, y que tiene un montón de raíces, además, importantes, ¿no? Mencionaba Gustavo las castañuelas de los pobres negros orientales, las castañuelas también muy presentes en la tradición musical española. Uno lo identifica con el flamenco y con los gitanos, y bueno, cada vez más va emergiendo que toda esa historia musical que desemboca en el flamenco tiene una raíz afroamericana importantísima, ¿no? Todas esas circulaciones transnacionales están apareciendo y son bien importantes, ¿no? A ver, hay un montón de cosas. Voy a lo de Milita, después me reclaman si me dejé algo sin contestar. En el libro originalmente tenía una sección que era sobre las pequeñas diferencias entre Montevideo y Buenos Aires, que explican la trayectoria posterior. La tuve que sacar porque me quedaba larguísimo. Pero sí, hay pequeñas diferencias que terminan siendo para mí decisivas, a pesar de ser pequeñas. Algunas las mencionaste en tu pregunta. En Montevideo el candombe tenía una visibilidad pública desde antes que en Buenos Aires mucho mayor, ¿no? En Buenos Aires el candombe lo ejecutaban inicialmente en las naciones, en sus sitios de nación, no se ejecutaba en público. En la época de Rosas no había comparsas de afroporteños, el candombe no lo llevaban al carnaval, no era parte del carnaval, lo hacían a puertas cerradas. Recién el candombe aparece en el centro de la ciudad, esa sonoridad, con el carnaval después de 1869, ¿no? O sea que en Montevideo tiene una trayectoria muy anterior como espectáculo musical, digamos, dentro de la oferta musical de los montevideanos de 1860, ponele. Tener que ver con una sociedad bastante más aplebeyada que la nuestra, ¿no? Quizás la de ustedes respecto a la Argentina, bueno, ¿no? Pienso yo. Dentro de esas pequeñas diferencias para mí hay dos que son decisivas. Aplebelladas, me parece que la de Buenos Aires también era bastante aplebellada, quizás con una élite un poco más cerrada, ¿no? que la de ustedes. Pero para mí primero hay una pequeña diferencia demográfica, que es que en Montevideo los montevideanos eran un poquito más que en Buenos Aires, no tantísimo más, pero eran un poco más. Y habían tenido un ingreso más reciente de personas de origen africano que en Buenos Aires, que se cortó más bien después de 1813, se cortó el ingreso. No me acuerdo cuándo fue en Montevideo que hubo un... Nosotros lo que pasa es que fuimos el único puerto, fuimos el único puerto de ingreso de negros a partir de 1791, habilitado por la corona española, por la cual pasaron, claro, la mayoría de los negros eran respedidos hacia otras zonas con economías de plantación, pero de todas maneras en 1805 un tercio de la población de Montevideo era negra. De cada tres montevideanos, uno era negro. En Buenos Aires también, ¿eh? En 1820, 30% de la población eran negros. Era muy grande. Claro. Montevideo tenía un poquito, o sea, conservó un poquito más hacia fines del siglo XIX. La oleada migratoria en Buenos Aires fue un poco mayor que en Montevideo. Entonces, demográficamente, conservaron un peso un poquito mayor que en Buenos Aires
en más tiempo. Y para mí hay otra diferencia que es fundamental, que es que en Buenos Aires la comunidad afroporteña quedó muy asociada a Rosas, políticamente, mientras que aquí, por lo que sé, en Uruguay no, estaban los negros uruguayos estaban en ambos bandos de la guerra civil. Claro, pero los unitarios tenían miedo a los esclavos, ¿no? Toda esa cosa en del este- espionaje. Entonces eso fue una carga que la comunidad afroporteña le costó mucho levantar esa sospecha, y en parte por eso me parece que el candombe tuvo una visibilidad más tardía y pudo ser atacado de una manera como lo fue atacado con la prohibición, y aquí quizás no había Sí. esa base, digamos, para que pase eso. Perdón, Gustavo, usted No, estaba... si querés, la llegada más tardía acá los esclavistas le prestaban plata al Estado. Ujú. Entonces el Estado le debía favores. Entonces cuando estaba prohibido el tráfico, hicieron un acuerdo trajeron colonos africanos hasta 1830 y pico, y trajeron con un acuerdo que hicieron con las islas, con el gobierno, con la corona española, canarios y vascos, con esos contratos. Y es interesante porque las islas que usan las comparsas son las alpargatas de los vascos, las boinas usaban las comparsas. Claro. Lo que sí había en Buenos Aires, sí había las proclamaciones de Reyes Congo, que eso es algo de toda América Latina, ¿no? De México a Buenos Aires, eso estaba. Esas salían, pero en las fechas del santoral católico, no en, Claro, no era, en claro, el carnaval. 6 de enero era la fecha clave, era el 6 de enero, ¿no? No en carnaval, ¿no? Claro, sí, no. Eso no, sí lo había, y entiendo que hasta por lo menos en la década de 1860 hay referencias a que había Reyes Congo. Están en el archivo de la Nación Argentina están todas las sociedades africanas. Sí. Y hay una que dice es mortal, pues que hay en el inventario pone que hay tambores, 2 saxos. 2 saxos. Sí. Esa es otra pregunta. Las naciones, por lo menos en Buenos Aires, no están tan disociadas de las comparsas. Claramente las comparsas no son naciones, pero sí hay naciones, las pocas que todavía existen en la década de 1870, 1880, como los banguelas, sacan comparsa de carnaval. O sea, también participan con comparsas, ¿no? Así que no sé si está tan disociado en el caso de... Vos decís que no, Goldman, vos decís que no. Acá no, pero eso capaz está en el origen de eso de la distinción entre las candomberas y las musicales. Claro, Que las claro. candomberas estarían integradas más Las candomberas más para el lado de las salas y las musicales promovidas por los negros. Acá después se mezcló todo bastante más pronto. Claro. Creo que eso fue lo que le dio más vitalidad. Claro. Y la prohibición de 1894 es en Buenos Aires. También desaparece en el mismo año, así que imagino que también la hubo, no lo pude documentar. En Córdoba en 1906 se las prohíbe, o sea, un poco después. En otras ciudades no, está en esta que vieron acá, esta famosa de Santa Fe, que salió hasta la década de 1850, y hubo algunas posteriores. 1950, perdón. No, porque estaba puesto ahí. 1950, sí, perdón. Y en la propia Buenos Aires, algunas se refugiaron en las afueras, ¿no? En el Gran Buenos Aires, en las afueras. Pero en el centro de la ciudad la prohibición fue bastante efectiva. La caída de participación es abrupta, y en el centro de la ciudad no vuelven a aparecer directamente, ¿no? Pero sí están en los barrios periféricos y en el interior del país hay en otros lugares también. Así que no es una prohibición muy estricta en Buenos Aires, pero no tanto en el resto del país, ¿no? ¿Qué más? No sé, reclámenme si me quedó alguna cosa más. Me queda sobre la cocina. Bueno, es una pregunta difícil siempre. A Tulio Alperindongue, que es el gran historiador nuestro, una vez le preguntaron, bueno, profesor, ¿cómo es su metodología? ¿Cómo puede explicar su metodología? Su respuesta fue, yo leo y escribo. Bien, más o menos lo que hacemos todos. esa fue su respuesta. No, bueno, a ver, el manejo del tema fuentes,
el trabajo fue, bueno, primero recopilar, tomar nota de información. Luego la ordené cronológicamente y ahí empezaron a aparecer algunos patrones, ¿no? que me fueron dando pistas de por dónde seguir con la investigación. Como fuentes así, digamos, decisiva por ahí, lo que a mí me sembró las primeras sospechas respecto de que el blackface no estaba funcionando, más que la fuente es ver, digamos, imaginar la distribución de los cuerpos en el espacio físico, ¿no? Hay una cuestión, digamos, de la materialidad de la fiesta, de la materialidad de la celebración, ¿no? De imaginar qué supone que convivan en la celebración durante 25 años en Buenos Aires y aquí en Montevideo siguen convivan blancos tiznados y comparsas de negros sin que no encontré un solo reporte en la prensa nunca de alguna animosidad entre unas y otras. Claro. Estaban literalmente en el mismo espacio, se presentaban en los mismos concursos, ganaban unas, ganaban otras, ganaban ambos en las premiaciones. ¿Y en cuanto al número de integrantes de las de blancos ¿era parecido? Es difícil eso saber porque los únicos datos así ricos que tengo de comparsas de tiznados son de las de primeras, que eran las de élite. Que como eran de élite hasta tengo los nombres de los integrantes, todo. Cuando pasan a ser de clase baja, la prensa las menciona y a veces ni siquiera describe. De hecho, la mayor cantidad de comparsas candomberas que tengo registradas, no tengo idea si eran de blancos, de negros o mixtas o qué. No, solo tengo el nombre, ¿no? La cantidad de gente que participaba en la sí, blancos, las más grandes que yo vi, que son las de blancos tiznados de élite, sacaban más de 200 integrantes, eran grandes, ¿no? Después las que vi, las candomberas posteriores, todo indica que eran bastante más pequeñas, ¿no? Acá tienen la foto, acá tienen una, la única foto que tenemos del siglo XIX es esta, es este el número de integrantes. Por lo que pude ver, más o menos este es el número, no mucho más que esto de las comparsas candomberas posteriores, ¿no? eran más grandes las de 70. Pero además acá Claro. nosotros de élite, ¿no? Comparsas de clase alta, pintadas de negro, no. Bueno, los orientales eran de la clase media. Claro, pero no, Pero él habla de ahí después él habla de patriciado, de clase alta, alta. Sí. Eso no. Cero. Claro, incluso los negros lubolos eran comerciantes, era un tipógrafo. Bueno, uno de ellos era un argentino radicado en Montevideo, pero eran más bien, es decir, una clase media, ¿no? Claro. Como que no es una tradición que hubiera aprendido realmente en las clases altas, ¿no? Que tenían sus propias comparsas, los fomentistas, los oportunos, pero era otro tipo de cosas. Incluso, ahora, otra cosa que es interesante acá, cómo esas comparsas de negros tienen mucha crítica política, brutal, brutal. La torre es tremenda. Con la torre, claro. Yo diría que cumplieron la función en el siglo XIX que cumple la murga después. Hay mucha crítica política. Eso también en las letras de las comparsas de afroporteños destacan el carnaval como el único momento donde es posible una fraternidad entre blancos y negros, ¿no? Entonces la propia eso fuente sí, está indicando que hay racismo en el tiempo normal, pero destacan el momento de carnaval como un momento en el cual eso se puede trascender, ¿no? Presentan esa mezcla como la locura, hay un verso. Solo dura la locura mientras dura el carnaval. Es un lindo verso firmado por Figueroa. Hay un libro acá que está interesantísimo, que es, no me acuerdo el nombre, un cura que se disfrazó en carnaval y salió a recorrer la noche montevideana. El libro se llama La calle Santa Teresa, era el lugar donde estaban los prostíbulos, Sí, los sí, clubes sí. nocturnos. El tipo micro, se metió perdón. Y describe todo lo que vio. Micrófono. Boliche de todo tipo ahí. Yo pensé que me estaban pidiendo que le cortara una vez por todas todo esto. Se metió un cura, se disfrazó un carnaval y salió a recorrer todos los prostíbulos, clubes, cafés, y saca un libro que se llamaba Lo de Los misterios del Boulevard Santa Teresa. Las llagas sociales. Ese, no sé qué. Álvarez de la Guerra, y se armó, le publicaron 2 o 3 en contestación. ¿Cómo el tipo iba a hacer eso, no?
Entonces también se da eso, vos hablas de la fraternidad. De día, como yo dije hoy, de día era una cosa, pero de noche, ahí se mezclaba todo. No solamente carnaval, porque en el tango, el tango es clarito eso, ¿no? El tango está en una cuña en el medio de eso, ¿viste? De lo permitido con lo prohibido. Claro. ¿Quieren hacer preguntas? Y yo también. Capaz que hay preguntas de- Sí, si hay alguna pregunta en el público, lo que pasa es que creo que voy a ser linchado por la organización porque hay que terminar. del Congreso. Entonces voy a tener que como quedar por finalizado. No sé si vos, Ezequiel, querés cerrar con algo. No quiero que me linchen. Ya estamos, claro, no, claro. Yo lo veo allá todo, ¿viste? Nada, gracias Ezequiel, gracias a Milita, a Gustavo y gracias a ustedes por aguantarnos hasta tanto rato así en esta tertulia que se alargó. Y bueno, nada, muchas gracias. Un aplauso. Muchísimas gracias. Gracias, Ezequiel, por venir especialmente.